Que la paz de Cristo reine en cada uno de vuestros corazones. Amén. Damos la gracia a Dios porque estamos aquí reunidos como iglesia a través de un poco de agua. Yo digo que a veces hay cristianos que son más cumplidores en el trabajo que como servidores de Cristo. Eso siempre. Porque bajo agua van a las empresas privadas y a los trabajos. Pero muchas veces para venir a Cristo, que es lo más importante, el agua muchas veces como que le molesta. Pero muchas veces nos levantamos temprano y arrancamos con una sombrilla, un abrigo para el trabajo. Pero en esta tarde que Dios nos ha permitido, estaremos hablando bajo el tema cómo soportar las aflicciones. Cómo soportar las aflicciones que vienen a nuestra vida. Y uno de los personajes que sufrió humanamente, podrían decir que el ser humano que ha sufrido más sin ser pecador y sin tener que pagar ninguna culpa, fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fue el único que sin tener pecado pagó por todos nosotros. De ahí empiezan los sufrimientos claramente en cada uno de nosotros desde que la iglesia inicia. Nos da a conocer claramente que sí van a venir tropiezos a nuestra vida. Y en Mateo 26, versículo 40, el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, ora, porque Él sabía por lo que tenía que pasar. Él entendía que iba a pasar muchas aflicciones antes de ir a la cruz. Por eso Él se pone aparte con su discípulo y ora, y se va sola a orar y deja a los discípulos en un lugar. Pero en Mateo capítulo 26, versículo 40, la palabra la leemos en el nombre de Jesús. Amén. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no caéis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le está diciendo a los discípulos: miren, el espíritu siempre está dispuesto a congregarte, a alabar a Dios, a buscar el rostro de Dios, a humillarte, pero la carne es débil. Amén. En ese momento que Jesús oró 3 veces por un mismo propósito, está entendiendo que estaba en una aflicción, lo está dando a demostrar, que la carne en ese momento lo está como dominando, porque Él le pide al Padre en ese momento que si es posible, quite esta copa de mí, que no pase yo todo estos sufrimientos, pero en el espíritu le dice al Padre, pero que se haga tu voluntad. Y aquí Jesús nos está dando una enseñanza, primeramente a sus discípulos y luego para nosotros, que nos mantengamos en oración para no caer en tentaciones. Amén. Porque podemos caer. Jesús se estaba preparando antes de ir al sufrimiento que tenía que pasar. Porque Isaías, el profeta Isaías, ya estaba profetizando, o ya había profetizado todo lo que Jesucristo tenía que padecer. Y por eso Cristo estaba orando, para no pasar por ese amargo momento que Él tenía que pasar. Pero a través del Espíritu Santo dijo la palabra clave: pero que se haga, Señor, tu voluntad. Y en Isaías 53 nos damos cuenta cómo el Señor Jesús, en Isaías 53, capítulos, verso 7, 53, verso 7, la palabra nos enseña claramente: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la
rebeliones de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperará. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Que Dios bendiga esa santa palabra. Por eso tuvo Jesús que pasar por todo ese sufrimiento antes de llegar a la cruz. Él oró y nos dio a entender que cuando vengan esas aflicciones tenemos que orar y pedirle a Él que nos dé la fuerza. Por eso nos sigue enseñando en San Lucas capítulo 17, libro de San Lucas capítulo 17, en el verso 1. Jesús nos dice claramente en el libro de San Lucas 17, capítulo 17, en el verso 1, nos dice claramente: dijo Jesús a su discípulo, imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible que no vengan adversidad en nuestra vida, tiempo, momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de problema. Y Jesús le está diciendo a su discípulo, es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Imposible que nosotros no pasemos por prueba. Imposible que no vengan problemas a nuestra vida. Y en San Juan capítulo 17, en el libro de San Juan capítulo 17, en el verso 12, la palabra nos sigue enseñando. San Juan capítulo 17, verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo le he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Y dice el versículo 20, mas ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús estaba hablando con los discípulos, está hablando con el Señor, pidiéndole que no lo saque de este mundo, pero que lo cuide del mal que van ellos a padecer. Como Jesucristo conocía todas las cosas, el presente, el pasado y el futuro, Él sabía por todo lo que los discípulos iban a padecer. Pero está diciendo, no ruego por ellos, sino también por aquellos. Nosotros no estábamos todavía ahí,
ahí se está refiriendo a nosotros, sino también por aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Amén. Y también esa palabra sigue para aquellos que todavía no han venido al camino, que van a creer por la palabra que están aquí escritas. Entonces Jesús estaba rogando por todas las generaciones que iban a creer en esta palabra. Amén. Que no lo apartara del mundo, pero que lo cuidara del mal. Como él cuando estaba en el mundo cuidó de los discípulos que Dios le dio, y nada más se perdió el hijo de perdición. Es decir, que el que se va a perder es aquel que no quiere humillarse, aquel que no quiere entender que se le explica y se le explica la palabra, y siempre está de cabeza hueca. Hoy viene, mañana no viene, y en el futuro se enfría y viene Cristo, o se muere y se pierde. Pero Dios nos está diciendo aquí a través de esas escrituras, a través de Jesucristo, que Jesucristo antes de irse rogó para que Dios nos guardara del mal, que van a venir problemas, que van a venir enfermedades. Claro, Jesucristo lo dijo en San Lucas 17:1. Imposible, que fue la escritura que leímos ahorita, imposible es que nos vengan tropiezos. Es imposible que no pasemos por alguna situación. Pero en San Juan 17 acabamos de leer que Él le pide al Padre que nos guarde del mal. Pero en Mateo 10:22, vamos a ver qué nos dice la palabra en Mateo 10:22. Libro de San Mateo, capítulo 10, en el verso 22. La palabra de Dios. ¿Por qué muchos no quieren saber de nosotros? ¿Por qué? Sin hacerle mal, porque la palabra se cumple. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Seremos aborrecidos del mundo. Y el primero que nos aborrece, ¿quién es? Satanás. El primero que nos va a aborrecer a todos nosotros es Satanás. Jesús le dice a su discípulo, le dice a Pedro: mira, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearlo. Satanás le pidió a Jesús para zarandear a los discípulos. Zarandear era, como decía nuestro hermano Carmelo esta mañana, también los albañiles cuando van a empañetar zarandean la arena para que caiga fina. Eso es zarandear. Y lo mismo que explicó el hermano Carmelo esta mañana, cuando usted coge un sedazo para un colador, para que quede la paja arriba, también eso es zarandear. Entonces Jesús le dice: mira, Pedro, pero yo he orado para que tu fe no falte. Es decir, que tenemos que tener la fe cuando vienen las enfermedades, cuando vienen los problemas que van a venir. Si Satanás está ahí, loco por querer que nosotros nos apartemos de este camino. Dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, en Primera de Tesalonicenses, vamos a ver qué nos dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos turbó. Pablo le está diciendo que él quiso ir a ellos, pero Satanás lo estorbó. Es decir, que a veces uno quiere venir a la congregación, quiere participar, pero Satanás pone pensamiento negativo. No vaya hoy, mira cómo estoy cansado, va a llover. Busca cualquier causa. Y esto es Pablo que está hablando aquí. Pablo está diciendo claramente: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Oye lo que es Satanás, las maquinaciones de Satanás, hermano. Satanás no va a querer que nos congreguemos. Satanás quiere permitir
que si tú estás firme, venga cualquier obstáculo para que tú no vengas a la iglesia. Pero Dios, a través de su enseñanza, nos está pidiendo y nos está diciendo cómo nosotros podemos soportar las aflicciones. Amén. ¿Cómo podemos soportarlas? Y ahí nos vamos a ir de nuevo a San Juan, libro de San Juan. Libro de San Juan, capítulo 16. San Juan, capítulo 16. En el verso 33. San Juan, capítulo 16, verso 33. Dice la palabra. (16:33) Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Qué dice el Señor? Que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y así como Él ha vencido al mundo, si nos mantenemos con Él firmemente, también vamos a vencer. Amén. Claramente vamos a vencer. Pero el versículo 33 habla claramente que en Él vamos a tener paz. Cuando estemos en Él, por muchos problemas que vengan a nuestra vida, en Él vamos a tener paz. En el mundo podemos tener aflicciones. El que se aparta del camino de Dios, en el mundo no le espera nada bueno. Le esperan aflicciones. En 2 de Corintios, la palabra nos enseña, 2 de Corintios capítulo 4, claramente la palabra nos enseña, 2 de Corintios capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Alabado sea el Señor. Dice que esta leve tribulación, dice que el Señor no nos va a dar más carga que la que tenemos que llevar. Es una leve tribulación, pero Satanás nos la pone grandísima. Ay, esta enfermedad que yo voy a hacer ahora, este problema que me llegó. Pero es una leve tribulación. Para nosotros, todo aquí en la tierra es grande, pero para el Señor es nada. Por eso tenemos que poner la confianza en Él y depositar la confianza en Él, pero cumpliendo y guardando su mandamiento y humillándonos y orando para no caer en tentación. Eso es lo que nos está diciendo el Señor antes de ir a la cruz. Nos está dando una enseñanza. Mira, yo voy a pasar por esto, pero tú me estás viendo aquí orando mientras ustedes están allí durmiendo. Están durmiendo. ¿Y qué pasó con ellos? Que cuando vino la tentación de Jesús, que lo arrestaron, cada cual de ellos se dividió. Isaías 53 dice claramente en el verso 6, cada uno se apartó por su camino como oveja, cogieron cada uno por su camino, mas Jehová cargó en él todo el pecado que teníamos que pagar nosotros, porque ellos, mientras Jesús estaba orando, ellos estaban durmiendo. Pero hoy Jesús le dice a la iglesia que tenemos que estar velando, Amén. orando en cada momento para no caer en tentaciones. Efesios capítulo 6, libro de Efesios capítulo 6. La palabra nos enseña claramente en el verso 10. Efesios capítulo 6, verso 10. La armadura de Dios, ese es su título. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Tomar las armaduras de Dios para cuando vengan los días malos. ¿Cuál es esa armadura? La oración, la obediencia y en comunión con Dios. Amén. Y sigue diciendo, y habiendo acabado todo, estar firme, hasta pues firme. Y habiendo acabado todo, estar firmes, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Con la coraza de justicia. Eso lo dice el Señor. Entonces nos dice claramente que debemos vestirnos de la vestidura del Señor en santidad, andar en santidad y estar firme. ¿Para qué? Para que el maligno no nos toque. Ahora, pues el Señor dijo que es imposible que no vengan tribulaciones a nuestra vida. Amén. Tenemos un enemigo que lo hemos leído. Es el vecino, es el hijo, es el hermano. No, la palabra está diciendo que nuestros enemigos son esos huéspedes de la tiniebla, que son todos esos demonios que fueron destituidos del cielo, que eran ángeles allá y se convirtieron en demonios, que son los secuaces de Satanás, que están ¿para qué? Para impartir el mal al que le sirve el Señor. Y para finalizar, nos vamos al libro de Santiago. Libro de Santiago. Santiago capítulo 4 en el verso 7. Del 7 al 8. Sometíos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Para someterse y para que el diablo huya de nosotros, tenemos que estar firmes. Amén. Porque muchas veces el diablo se ríe. Ese cristiano, pero mira lo que hace. Ese cristiano, pero mira cómo anda. Entonces la palabra nos está enseñando en el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos, y vosotros los de dobles ánimo, purificar vuestros corazones. Si nosotros nos preparamos cada día en la oración, si nos preparamos en la santificación y en la comunión que tenemos que estar, cada día estaremos más cerca a Dios y el diablo huirá. Amén. El diablo no va a huir porque usted diga, yo te reprendo, yo te tengo pisado, como un grupo de religiosos dicen por ahí. No, el diablo va a huir cuando usted se somete a Dios. Amén. Usted no tiene ni que mencionar la palabra diablo, porque el diablo sabe donde hay un servidor de Dios. Y simplemente lo que tenemos es que humillarnos y acercarnos cada día más a Dios, esperando que este mensaje haya sido de edificación en esta tarde y que todos podamos cada día más afirmarnos más en el camino de Dios. Que el Señor le bendiga en esta tarde.